Hoy le presentamos en webinar el tema de la descentralización en el plano constitucional. Nuestro recurso es el profesor William Vázquez Irizarry, profesor de Derecho en la Universidad de Puerto Rico. Recuerden ustedes que nos ven a través de nuestra página web innovacionpr.com. Si tienen preguntas, pueden ir a la página a mano derecha dentro de la ventanilla del chat. Ahí se encuentra el símbolo de pregunta. Durante la presentación aclararemos sus dudas. Ahora sí, dejo con ustedes el licenciado William Vázquez Irizarry. Muchas gracias, Desiree. Saludos. Para mí es un placer otra vez estar aquí colaborando con el Centro para la Innovación Social. En esta ocasión es en torno al tema de la descentralización en el plano constitucional, un examen de la experiencia de Estados Unidos y América Latina. Quiero saludar a todas las personas que nos están viendo a través de la web y también, pues de manera muy particular, al público que se encuentra aquí presente durante el seminario. Les voy a pedir, por favor, que si pueden presentarse. Saludos, buen día. Mi nombre es Waleska Ayala, ayudante especial de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales. Buenos días, mi nombre es Eduardo Marrero, secretario municipal del municipio de Vega Baja. Buenos días a todos, mi nombre es Carlos Javier Torres, director de Recursos Humanos, municipio autónomo de Sidra. Muy buenos días, profesor, muy buenos días a los compañeros y la teleaudiencia. Mi nombre es el licenciado Raúl Santiago Pérez, soy asesor legal de la Federación de Alcaldes. Nuevamente, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias. Yo soy el profesor William Vázquez Irizarry de la Universidad de Puerto Rico, de la Escuela de Derecho, y voy a hacer entonces el recurso para este tema. Vamos a comenzar tratando de identificar cuáles van a ser los objetivos, los 4 objetivos que tenemos para este curso. En primer lugar, vamos a discutir las razones para elevar una política pública de descentralización a nivel de una constitución. En segundo lugar, el objetivo es conocer la manera en que otras jurisdicciones han decidido incorporar la descentralización y la autonomía municipal al texto de sus propias constituciones. Tercero, vamos a identificar algunos de los retos y limitaciones aprendidos de la experiencia particular en Estados Unidos y América Latina. En cuarto lugar, estamos tratando de fomentar con esta discusión la discusión sobre la descentralización conforme a los objetivos trazados por la Comisión de Descentralización y Regiones Autónomas creada en virtud de la Orden Ejecutiva 2013-36. En ese sentido, aunque la discusión la vamos a concentrar en lo que es la experiencia de otros países, el claro objetivo es ver qué podemos aprender para el contexto de nuestros retos aquí en Puerto Rico. En otros seminarios tendremos oportunidad de tocar en más detalle el desarrollo del tema de la autonomía municipal en Puerto Rico y el reto particular que supondría elevarlo a nivel constitucional. En esta ocasión, como dije, vamos a estar examinando cuáles son las experiencias en otros lugares, qué podemos aprender, qué retos han tenido. Y ya para entrar en materia, lo primero que vamos a examinar es la experiencia en Estados Unidos. Cuando hablamos de la experiencia de Estados Unidos en el tema de la constitucionalización, de lo que es el gobierno local, los municipios, tenemos que empezar hablando de lo que es pues, lo más básico, la organización del gobierno. Y estamos hablando de un gobierno que está organizado a base de la Constitución aprobada en el 1787, que establece en ese momento un sistema federal. Tenemos lo que eran las 13 colonias, los estados soberanos, se unen entonces para crear este gobierno a nivel federal con un poder ejecutivo a nivel federal, un Congreso, un poder legislativo a nivel federal, un poder judicial a nivel federal, le ceden entonces unos poderes, se crea entonces ese gobierno a nivel federal y queda entonces el resto de los poderes en manos de los estados. En ese sentido, la relación fundamental que hay en términos de gobierno dentro de la Constitución Federal es lo que es la creación del gobierno federal y la mención de los estados. La realidad es que no hay una mención, no se toca en la Constitución Federal de los Estados Unidos el tema de los gobiernos locales. Si vamos a examinar lo que es la realidad como quiera y el desarrollo histórico, desde un inicio era algo fundamental, la existencia de los gobiernos locales. Sin embargo, se entendía que eso era algo que realmente le competía a los estados. Lo que se iba a tocar sobre eso lo iban a atender los estados, el gobierno federal no tenía que atender nada al respecto. Así que parte de lo que era la soberanía de los estados, que no se tocaba,
por el gobierno federal era precisamente pues, preservar todo lo que tiene que ver con el gobierno local. Ahora, el otro desarrollo que es importante es que independientemente de ese modelo original, lo que pasó en el siglo pasado, en el siglo XX, fue que el gobierno federal se desarrolló de una manera que no era concebible en el 1787. Y eso a consta de los poderes de los estados. Obviamente, si los gobiernos locales son esferas de gobierno dentro de los estados, lo que fue el crecimiento del gobierno federal, particularmente a partir de la década de los 30, fue algo que afectó tanto a los gobiernos estatales como a los gobiernos locales. Y en ese sentido, pues, hoy día pues, se entiende que hay tal vez un desbalance y que realmente mucho de lo que pasa importante en Estados Unidos, pues hay muchas críticas de cuál es el lugar, el foro donde realmente se resuelve, si es a nivel federal o es a nivel de los estados. Es un poco en términos de temas de organización de gobierno, en términos constitucionales. Si vamos a ir al tema de lo que es el gobierno local en los Estados Unidos, en términos de cómo se han desarrollado, hay dos visiones que uno puede identificar, las dos visiones principales. La primera, que los municipios son, y esto no debe extrañar aquí en Puerto Rico, se ha escuchado antes en jurisprudencia del Tribunal Supremo, los municipios son criaturas legislativas. Eso se identifica como la doctrina Dillon. Dillon porque fue un juez federal en Estados Unidos en el siglo XIX quien expuso en una serie de decisiones esa idea, la idea de que los municipios solamente tienen los poderes que le han sido expresamente reconocidos por ley. No tienen poderes que puedan reclamar por sí mismos. La única autoridad que tienen para actuar es la que esté concedida por ley, por la Asamblea Legislativa. En ese sentido es que se les conoce como criaturas legislativas. La segunda visión, aparte de esta de las criaturas legislativas, es la idea de que los municipios son entidades autónomas. Entonces, dentro de este concepto de que los municipios son entidades autónomas, a su vez hay dos justificaciones o dos explicaciones. La más, digamos, agresiva es que se trata de una facultad inherente, que es decir, el municipio, por el mero hecho de existir, tiene la capacidad de reclamar una esfera de acción, por el hecho de ser municipio. Esto obviamente choca directamente con la primera visión de la criatura legislativa. O sea, la visión de la criatura legislativa aborrece la idea de que el municipio pueda reclamar autoridad para hacer algo que no esté reconocido por ley. Y aunque esa visión es una visión alterna, la visión de que el municipio tiene un poder inherente, la realidad es que esa no es la principal alternativa a la idea de las criaturas legislativas. La segunda manera de ver al municipio como una entidad autónoma es a través de una vía legal, y es decir, que el Estado ha creado una esfera de autonomía, lo que se conoce en Estados Unidos como el Home Rule. Esta idea del Home Rule también se aleja de lo que es el municipio como una criatura legislativa, pero tiene la particularidad de que no es un reclamo de un poder inherente. No es que por el mero hecho de ser municipio se pueden hacer cosas. Es decir, si el municipio es una criatura legislativa y el municipio lo que puede hacer es lo que la legislatura le permite, la idea del Home Rule es básicamente que se legisla para permitirle lo máximo posible y para revertir entonces la presunción. Y entonces estas legislaciones, o inclusive, y pertinente a lo que estamos discutiendo, inclusive la Constitución estatal, disponen entonces una regla que va en una dirección contraria a la de criatura legislativa. Y la regla es que el municipio tiene una esfera de acción que se reconoce por ley, inclusive una esfera de acción que significa que hay límites de lo que puede hacer la Asamblea Legislativa, una Asamblea estatal en relación a los municipios. Claro, esos límites, si se trata de reconocer que el municipio tiene una esfera de autonomía, un Home Rule por vía legislativa, pues esos límites están sujetos a ser modificados posteriormente por otra ley. Ahora, cuando esa esfera de acción, cuando esa protección está a nivel de la Constitución estatal, entonces estamos hablando de que eso resulta un impedimento para que la legislatura posteriormente pueda de algún modo recortar o afectar esa esfera de acción. Así que un poco este es el panorama.
Y en este panorama, la realidad es que los estados en Estados Unidos, los 50 estados, se van distribuyendo entre estas alternativas. Hay estados que todavía trabajan con una idea de la doctrina Dillon, municipios como criaturas legislativas. Hay estados que tienen legislación donde han adoptado esta idea de esta esfera de autonomía, home rule, y hay estados, que es un poco, ¿verdad?, pues de lo más que nos interesa, que tienen consignada en sus propias constituciones esta idea de la autonomía del gobierno local. Digo autonomía del gobierno local y soy un poco genérico y a veces no hablo específicamente de los municipios, pues como ustedes saben también, pues hay diferentes tipos de entidades a nivel local en Estados Unidos. Pueden estar los municipios, pueden estar los condados y muchas veces esta categoría pues depende, ¿verdad?, por ejemplo, de criterios como la cantidad de habitantes, pues se cae en una categoría o en otra. Pero para efectos de lo que estamos hablando, podemos hablar de gobiernos locales. Como les dije, básicamente aquí es que se distribuye casi toda la experiencia en Estados Unidos. ¿Qué define cada una de estas visiones? Digamos, los estados que tienen la doctrina de criatura legislativa o los estados que tienen la esfera de autonomía. Pues en muchas ocasiones se combinan los criterios de experiencia histórica y confianza y desconfianza. Cuando les dije que Dillon fue un juez que en el siglo XIX empezó a elaborar unas opiniones cuando llegaron unos casos de conflicto entre ciudades y los gobiernos estatales, y elaboró estas opiniones donde establecía que los municipios solamente podían tener los poderes reconocidos por la Asamblea Legislativa. La idea otra vez de la criatura legislativa. Eso no fue en un vacío. Cuando Dillon hace eso, diríamos la segunda mitad del siglo XIX, es porque en las décadas anteriores había habido mucho conflicto dentro de los estados y mucha acusación de que había espacios, bolsillos de corrupción en los municipios y mal manejo de la administración pública. Obviamente lo que estamos hablando es de un reino de la desconfianza. Ante el hecho entonces de que los municipios estaban, digamos, desbocados en términos de lo que era la administración de los recursos, la doctrina lo que vino a establecer fue una limitación. Fue, en un sentido muy claro, un esfuerzo de dar un espaldarazo al control por parte de las legislaturas estatales a lo que estaba ocurriendo o a lo que se percibía o a lo que se discutía que estaba ocurriendo a nivel municipal. Así que la doctrina Dillon está ligada específicamente a una experiencia histórica de desconfianza. Por otro lado, quienes defienden entonces el desarrollo de las esferas de autonomía del home rule, lo que apuestan entonces es, más allá de esas experiencias históricas, a la capacidad de superarlas y a un elemento de diseño. Y cuando digo un elemento de diseño, es decir, bueno, más allá de lo que han sido experiencias históricas negativas, la realidad es que como teoría de la democracia, y democracia como elemento fundamental de lo que es Estados Unidos como país, la democracia donde mejor se puede desarrollar es en las esferas de gobierno que estén más cercanas a la ciudadanía. Por lo tanto, si son los municipios, entonces tiene que haber una esfera de democracia fuerte a nivel municipal, y no solamente fuerte, sino relevante. Y relevante en función de lo que es la vida de la ciudadanía. Y eso lo que significa es que haya entonces un reconocimiento a poderes y facultades a nivel municipal. Y eso entonces como un desarrollo de lo que es esta experiencia del sistema democrático en los Estados Unidos, que de hecho lo que viene inclusive es la justificación inclusive que esto viene a rescatar lo que eran los orígenes de los Estados Unidos, porque inclusive las grandes discusiones que se dieron en las colonias convertidas en estados y que conformaron entonces los Estados Unidos cuando se adopta la Constitución en el 1787, esas discusiones se dieron a nivel de las ciudades. Esas discusiones lo que había era un componente bien fuerte de democracia, de gobierno local. Así que la idea en ese sentido del home rule es rescatar eso. Rescatar eso, y claro, ya tenemos entonces una situación un poco de tensión. Una fe, un compromiso, una aspiración a consolidar una esfera democrática y una tensión respecto
a la desconfianza que hay sobre cómo es que se manejan los asuntos a nivel local. Experiencias y temas que también pues, aquí en Puerto Rico hemos discutido también en muchas ocasiones. En términos concretos, en el tema que estamos viendo, el tema de elevar a rango constitucional la autonomía municipal, aquí hay una lista de los estados que tienen alguna versión de autonomía municipal, de home rule, en sus constituciones. Digo alguna versión porque no hay un solo escenario de esto. Hay diferentes maneras en que esto se puede dar, pero por lo menos es una lista extensa y para los que proponen en alguna ocasión que esto se debe elevar, por ejemplo, en una situación donde no existe esa norma constitucional como en Puerto Rico, pues hay muchísimas experiencias en Estados Unidos que se pueden utilizar como modelo. Estas experiencias en Estados Unidos, si las vamos a examinar en términos de lo que significan, pues yo le llamo ¿qué ocurre al otro día? Y cuando yo digo ¿qué ocurre al otro día?, a lo que me refiero es a lo siguiente. Si estamos en un escenario donde nuestra Constitución, una Constitución no tiene un reconocimiento de la autonomía y alguien los reclama, la pregunta es, vamos a suponer que se da, elevamos a rango constitucional la autonomía municipal, elevamos a rango constitucional en Estados Unidos la idea del home rule. Y la pregunta es, ¿y qué ocurre al otro día? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué va a ser diferente? Y la respuesta, o una posible respuesta a esto que podemos ensayar, va a depender, yo lo digo aquí, de tres elementos. Un primer elemento es qué modelo de autonomía y home rule se va a adoptar. El tipo de garantía que va a tener la disposición y las respuestas de los tribunales. Y esta parte de las respuestas de los tribunales es una cosa muy norteamericana, de una sociedad de mucho litigio, así que esto es importante para ver esto. El primer punto de qué ocurre al otro día, como les digo aquí, va a depender del modelo. Entonces, hay usualmente dos modelos que se identifican de esta esfera de autonomía. Un modelo que básicamente lo que hace es una alusión, una referencia a que los municipios van a tener una esfera de poder y van a poder atender los temas de carácter local. Claro, eso es lo que supone entonces una distinción básica entre lo local y lo estatal. ¿Qué es lo local? A veces está definido, a veces no, lo cual nos va anticipando el tema de los tribunales posteriormente, pero a veces pues se queda ahí. Claro, respecto a que no esté a nivel constitucional es un adelanto, pero como quiera puede ser un poco, ¿verdad?, general o vago, va a depender también de lo que son en Estados Unidos en general y en algunos estados, lo que es históricamente reconocible como algo local y algo estatal. Y la realidad es que dentro de todas lo que son las actividades de gobierno es posible hacer unas distinciones, hay cosas que van a estar en zonas grises, pero operacionalmente puede ser algo que puede servir. Lo otro son el modelo donde más allá de hacer una distinción que diga los municipios, los gobiernos locales van a tener entonces autoridad sobre lo local, es cuando hay una lista de competencias. Cuando específicamente dicen entonces los gobiernos locales van a hacer estas cosas. Claro, eso uno está acostumbrado a verlo, digamos, pues en el caso de Puerto Rico, en la Ley de Municipios Autónomos. Hay una lista de lo que son las competencias, la esfera de autoridad de los municipios. Lo que estamos diciendo aquí es que hay una lista a nivel constitucional. Y claro, ahí entonces pues pueden haber listas que son cortas, listas que son largas, listas que son específicas, listas que son generales, pero usualmente estas son dos maneras, repito, en que se puede dar la configuración de ese reconocimiento de autonomía municipal en lo que son estas constituciones de los estados. Lo otro es el tipo también de garantía. Y cuando digo garantía es que una cosa es que digan los municipios podrán hacer X y Y. Los municipios podrán hacer, como dijimos antes, asuntos locales. Los municipios podrán hacer esta lista de competencias. Pero el otro tema es, hay garantías en términos
de que después el municipio pueda hacer un reclamo de que se está viendo afectada su esfera de autonomía. Porque si no, lo anterior pudiera ser, digamos, una declaración de principio. Aspiramos a que el municipio tenga autoridad sobre lo local. Aspiramos a que el municipio tenga autoridad sobre estos asuntos. De hecho, la Constitución no es ajena a estos principios. Si vemos, por ejemplo, la Constitución de Puerto Rico, pues hay cosas que garantiza de manera específica. Y hay cosas como la rehabilitación de los confinados a la cual aspiramos. Y entonces eso es importante también en términos del grado de concreción. ¿Qué tipos de garantías usualmente se encuentran también en las constituciones estatales? Algunas son autoridad, lo que se llama autoridad de iniciativa, que es básicamente, es decir, de manera afirmativa, los gobiernos locales pueden legislar sobre esto. Eso recoge mucho de lo que había antes, pero es básicamente lo más elemental. Puede hacer cosas. Lo otro, y es lo más delicado, tal vez, porque es lo más conflictivo, es la parte donde el gobierno estatal, a través de la Constitución estatal, se amarra realmente las manos, es cuando hay algún concepto de inmunidad ante la legislatura estatal. Cuando dice, la legislatura estatal no puede infringir la autonomía municipal. Claro, uno puede decir, bueno, aunque no diga eso, el mero hecho de que diga los municipios podrán hacer esto es suficiente para entender que la legislatura estatal no puede incidir sobre eso. Pero bueno, en muchos casos se considera que históricamente el asunto no es tan claro, así que hay, otra vez, constituciones estatales que tienen ese tipo de garantía respecto a una limitación a lo que puede ser lo que la legislatura estatal puede hacer. Como quiera, es conveniente aclarar algo ya en esta etapa. Aun cuando hay reconocimiento en una constitución estatal de un home rule, una esfera de autonomía, aun cuando ese reconocimiento diga claramente que el municipio tendrá autoridad sobre los asuntos de materia local, aun cuando haya una lista de competencias que complemente eso, aun cuando haya una autoridad para iniciar legislación, aun cuando haya una disposición que diga que los municipios pueden reclamar un límite a lo que pueda hacer la legislatura estatal, y eso esté claro, eso no significa que hay una ausencia de legislación sobre temas municipales. Y la realidad es que, como quiera, hace falta que la legislatura viabilice mucho de lo que está en la Constitución. Así que esto no es un mano fuera de la Asamblea Legislativa. Va a haber entonces, igual que muchas disposiciones constitucionales, igual que muchas otras garantías constitucionales, necesidad de que se apruebe legislación para instrumentar la manera en que eso va a operar. Claro, esa instrumentación de cómo va a operar puede ser de diferentes maneras y pudiera ser algo que definitivamente apoye toda la política de autonomía municipal para llevarla a su mayor concreción, o podría ser una legislación por parte del gobierno estatal donde asuma una actitud, digamos, bastante agresiva, tal vez en términos de tener una lectura muy tímida o muy limitativa de lo que es ese mandato constitucional. Obviamente, esa legislación del último tipo, una legislación que pueda interpretarse como que es un intento del gobierno estatal, de la legislatura estatal, de rescatar un poco de terreno y autoridad en lo que es la concreción de una ley, es lo que puede generar en muchas instancias pues controversia. Controversia en términos de que el municipio diga esa legislación, so pretexto de instrumental el principio de autonomía municipal, en verdad hace todo lo contrario, porque la realidad es que eso va en contra. Y si no hubiera home rule, pues vamos. Si estuviéramos en el ámbito, los estados con doctrina Dillon, si estuviéramos en los estados donde el municipio se considera criatura legislativa, pues eso es un asunto de política pública. Nos gusta o no nos gusta, y si la legislación que existía
era de mucha autonomía y hay otra que la quita, pues podremos decir que es un retroceso en política pública, podremos denunciarlo, pero es válido, porque está dentro del poder de la Asamblea Legislativa. En este caso, no está tan claro. En algunas situaciones pudiera ser que la respuesta sea, no lo puede hacer. Pero claro, eso es lo que llegaría, como dijimos hace un rato, a los tribunales. Y cuando eso llega a los tribunales, entonces, básicamente, y esto es en términos reales y prácticos, este planteamiento que estoy haciendo aquí pues trasciende lo que es lo estrictamente legal. Y van a haber, y ha habido usualmente 3 actitudes o 3 posibles respuestas de los tribunales a lo que es controversias que le llegan del tipo que estoy describiendo. Una opción de los tribunales es no entrar a verlo. Repito, esto no es un planteamiento legal jurídico, esto es un planteamiento práctico. Y lo que estoy diciendo con no entrar es evitar tener que atender la controversia. Y no es de extrañar esto, porque la realidad es que inclusive en lo que son controversias, por ejemplo, en Estados Unidos, en las controversias que se dan, casos que llegan a los tribunales que se llaman casos de separación de poderes, peleas que ha habido entre el Congreso de los Estados Unidos y el presidente, en muchas ocasiones los tribunales lo que han dicho es mano fuera. Uno de los poderes reclama que el otro se pasó de la línea en términos de lo que la Constitución dispone. Y la lectura de los tribunales en muchas ocasiones es, nosotros entre los poderes constitucionales hay unos temas que vamos a dejar fuera porque es una dinámica política y es un problema político. De hecho, el concepto técnico es una cuestión política. Y cuando es una cuestión política, que se resuelva en el ámbito político y que la opinión pública juzgue al que lo está haciendo bien o al que lo está haciendo mal, pero los tribunales no vamos a meternos en esto porque no es apropiado y nos puede afectar institucionalmente si lo hacemos. Así que uno pudiera esperar, y ha sido la práctica histórica, que en algunos estados que tienen estas disposiciones en Estados Unidos de reconocer a nivel constitucional la autonomía municipal, la actitud de los tribunales, en eso no vamos a meternos, en esas peleas. No lo van a decir de una manera así, digamos, tan cándida como estoy diciendo, en ocasiones puede ser, pero el efecto neto es tratar de no incidir en lo que es una controversia que puede ser una controversia de opinión pública pues muy álgida. La otra opción, claro, esto en detrimento del municipio que está reclamando. El municipio que está reclamando entonces pues podrá decir, bueno, pues de qué valió entonces tener esa protección constitucional si al final entonces los tribunales no quieren meterse en esto. Otro escenario donde el tribunal entra, pero igual los municipios salen un poco decepcionados, es el escenario entonces donde los tribunales atienden la controversia, pero suelen tener una gran deferencia a la legislatura estatal. Claro, uno podrá hacer un planteamiento de que, bueno, pero ¿a cuenta de qué van a tener la deferencia? Bueno, en parte es por razones parecidas a la primera, de no ver el caso, y es que se considera que estos son unos asuntos tal vez muy políticos, muy contenciosos, muy delicados en términos de hacer un balance entre qué puede hacer uno y qué puede hacer otro, y un poco el tribunal asume en ocasiones, algunos tribunales, la actitud de que, bueno, pues, en estas peleas, usualmente, quien va a representar de manera más amplia el interés general es la legislatura estatal, versus el municipio, que lo que va a estar defendiendo es pues, una visión muy sectorial, muy territorial, y tal vez esa visión al final va en detrimento de lo que es el interés de todo el colectivo del Estado. Y otra vez, quien mejor competencia tiene para representar ese interés colectivo es entonces la legislatura estatal. Así que le vamos dando deferencia. Claro, el municipio que está reclamando puede responder a eso. Y el municipio puede decir, bueno, pero es que esa distribución, ese juicio de quién representa mejor y qué no, ya eso se hizo cuando se hizo la Constitución. Ese debate se dio cuando las personas que hicieron la Constitución decidieron hacer algo que en otros estados no existe,
que es elevar la autonomía municipal a rango constitucional. Así que a partir de ese momento ya hay cosas que la legislatura estatal no puede reclamar que responden al mejor interés del Estado, de la ciudadanía, porque a nivel de un proceso de convención constituyente se decidió que era lo mejor. Y en esa decisión de que era lo mejor se apostó a que determinados asuntos preferimos que los atiendan los municipios. Y eso no lo decidió la legislatura estatal, eso no lo decidieron los municipios, eso lo decidieron los ciudadanos del Estado. Así que en una noción básica de soberanía, pues ya el asunto está decidido y entonces pues ese sería el planteamiento que hacen en muchas ocasiones los municipios. La tercera opción, la tercera respuesta que a veces dan los tribunales, pues lo que el municipio quería. Y cuando digo lo que el municipio quería, obviamente el municipio lo que querrá cuando presenta una impugnación es prevalecer, pero lo principal que el municipio debe querer es tener un foro donde se pueda resolver la controversia, que el municipio sepa que si entiende legítimamente que una acción de la legislatura estatal es contraria al principio de la autonomía municipal a nivel constitucional, que tenga un foro neutral, imparcial, donde se puedan dilucidar eso. Si prevalece, perfecto, es una vindicación de su interés y de lo que fue la garantía constitucional del Home Rule. Si no prevalece, pues bueno, pues igual que todo pleito, ¿verdad? Se respeta el proceso, pero lo principal es que haya un ámbito de legitimidad en lo que es el proceso para atender la controversia. Hay definitivamente experiencias de estados donde los estados pues entran en materia, a veces pues dan la razón, desarrollan doctrina. Así que el hecho de que esta alternativa exista en la realidad, que esta respuesta se dé, pues valida un poco, ¿verdad?, el planteamiento de que hace una diferencia en muchos estados que la protección exista a nivel constitucional o que no exista. En los lugares que no existe, pues hay que limitarse a hacer tal vez una conferencia de prensa para denunciar lo que ha ocurrido. Después, cuando veamos las reflexiones finales, pues hay que pasar también juicio sobre la conveniencia o no, o la deseabilidad o no también de un enfoque de tipo de litigio sobre esto, pero definitivamente es parte de lo que hay que indicar en lo que son experiencias en otros lugares. Eso, pues, digamos, atiende lo que es una mirada así panorámica sobre la situación en los Estados Unidos, sobre el tema del gobierno local. Ahora, pues, quiero dejar un espacio para que puedan hacer alguna pregunta que tengan sobre lo discutido, algún planteamiento que quieran compartir. Sí. Sí, profesor, lo felicito por su presentación, profesor Vázquez. Quisiera, obviamente, es una pregunta que va dirigida más o menos a la perspectiva de Puerto Rico, pero va dirigida a los conceptos. Como usted nos acaba de orientar, existe el procedimiento de Dillon y el del Home Rule. Trayendo esto a Puerto, yo lo que quiero establecer es que se pueden dar, entiendo yo, esa es la pregunta, se pueden dar situaciones que sean hasta híbridas, porque, por ejemplo, en Puerto Rico, la Constitución protege la creación de un municipio. Una vez se crea, la creación solamente, de la única manera que lo puedes eliminar es mediante un referéndum, pero obviamente no garantiza ni estadías fiscales ni nada. Y sabemos que los tribunales en Puerto Rico técnicamente han definido lo que dice Dillon, que los municipios son criaturas del Estado. La pregunta va dirigida, ¿se podría, en los estados que se presentan allí, se da esa fórmula donde como en Puerto Rico, donde se reconoce un derecho constitucional a la creación? Pero la realidad es que los tribunales han interpretado que aunque tienen ese beneficio, que es limitado, siguen siendo criaturas del Estado y están a la disposición de lo que determinen los tribunales. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es si para efectos del término autonomía municipal, que me imagino que en Puerto Rico, desde que se creó la ley de municipio, ha variado en 4 o 5 ocasiones, los estados guardan, esos estados que usted presentó de la Nación Americana, guardan algún tipo de definición estándar para, en los casos que mencionen, el proteger la autonomía municipal, o son wording o terminología completamente diferentes. Bueno,
Muchas gracias por las dos preguntas, muy interesantes. Sobre lo primero, que era el planteamiento, ¿verdad?, de poder, si puede haber modelo híbrido. La realidad es que sí, lo hay. De hecho, en el caso de Puerto Rico, inclusive hay unas categorías a veces que se utilizan para estudiar lo que son la teoría, digamos, de los municipios. Y hay quien habla de la teoría legalista y la teoría orgánica. Uno pensaría, viendo, digamos, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre el tema de los municipios, que lamentablemente es uno de los pocos ámbitos donde se ha escrito mucho sobre esto. Sí. Se debería haber escrito tal vez y se debería escribir en situaciones que no sean controversias judiciales. Pero allí, de lo más que uno puede encontrar es todo el discurso de la teoría de la criatura legislativa, que corresponde con lo que es la teoría legalista. Y la teoría legalista lo que te dice es que el municipio existe porque es creado como una figura de ley. La teoría orgánica lo que dice es que entonces es que el municipio no existe porque es creado por ley, sino que la ley, el ordenamiento, lo que hace es reconocer algo que ya existe. Okay. Entonces, una especie de teoría orgánica, sociológica, donde el municipio es básicamente hay una comunidad con su propia identidad que se diferencia de otras comunidades geográficamente. Un poco, ¿verdad? Podemos hablar de la teoría de la nación a nivel internacional, pero aquí a nivel municipal. Esta comunidad se diferencia geográficamente, tiene su propia identidad y entonces al momento de dividirnos políticamente y administrativamente, pues entonces, pues, ¿cuáles son los municipios? Bueno, vamos a reconocer esas identidades. Claro, los que siguen creciendo, claro, entonces el planteamiento es los que crecen, los que se crean posteriormente, se crean mediante ley, pero en cierto sentido es un reconocimiento de la ley a esa realidad. En ese sentido, pues, no habría tal cosa como puede existir en otros sitios, por lo menos en un caso como Puerto Rico, como municipios, digamos, artificiales. Municipios que están creados específicamente porque no hace falta que exista una configuración particular. Aquí no. Entonces, claro, aquí está el elemento, como bien menciona, de que la Constitución de Puerto Rico es muy clara en supeditar la desaparición de un municipio a una consulta. Correcto. Así que hay un elemento allí inclusive de autodeterminación a nivel municipal que no se suele discutir, pero que es bien importante y que en algún momento uno podría decir, o sea, porque si eso debe tener alguna repercusión más allá de ese momento en que se vaya a suprimir. Y si uno puede decir que hay, digamos, una semilla en ese concepto para reconocer que el municipio debe tener algún ámbito, no de poderes inherentes, pero esa autodeterminación tiene que tener alguna correlación con lo que el municipio hace, con lo que el gobierno municipal puede hacer. Así que ese planteamiento, ahí yo creo que se reconoce lo híbrido. Otro planteamiento de lo híbrido, como quiera, uno lo puede identificar, por ejemplo, en Puerto Rico con la ley de municipios autónomos. ¿A qué me refiero? La ley tiene una disposición que tiene un título algo así como que normas de interpretación, que dice, y esto lo dice, se ha variado, pero básicamente desde el 91 la disposición básica está, que en caso de controversia sobre los poderes de los municipios, el mandato del legislador a los tribunales es que interpreten la solución que vayan a dar de la manera que sea más favorable a la autonomía de los municipios. Cierto. Eso está allí y uno podría hacer un planteamiento, que yo nunca lo he visto muy claro hecho, de que después que eso está aprobado por la Asamblea Legislativa, que se esté invocando en todo momento que el municipio es criatura legislativa, porque si el municipio es criatura legislativa, entonces pues el municipio está supeditado a lo que diga la legislatura. Correcto. Y si la legislatura en el 91 dijo, tribunales, si hay problemas, yo quiero que esto se interprete a favor de los municipios, pues entonces se podría ver como una situación híbrida, como algún tipo de renuncia por parte de la Asamblea Legislativa a lo que es su poder absoluto, a que la Asamblea Legislativa puede derogar esa disposición y entonces recuperar, pues sí, lo podrá hacer, pero mientras no lo haga, hay un planteamiento entonces que uno podría decir que nosotros estamos en una situación, o sea, se podría decir, yo creo de manera bastante razonable,
que la ley nos pone a nosotros en una situación un poco híbrida. Aunque eso no se ha reconocido, lo tengo que admitir, pero yo creo que razonablemente se pueda plantear. La segunda pregunta iba dirigida a si dentro del marco de los estados que se presentaron, que han elevado a rango constitucional sus autonomías, obviamente yo sé que usted explicó que el contenido de cada disposición constitucional varía, pero si ha habido algún tipo de definición que sea estándar en cuanto a la definición de autonomía, o si en el interín alguna de esas constituciones garantizan por lo menos, que para mí es un elemento principal de una autonomía municipal, que es la asegurabilidad de sus ingresos. No podría identificar que haya una definición específica. Ahora, un tema constante es la capacidad de generar sus propios ingresos a través de contribuciones. Eso es un tema constante. Y el otro tema constante, tanto en Estados Unidos como la experiencia que vamos a ver ahora en América Latina, es el planteamiento que todos conocemos de imposición de responsabilidades sin los recursos para poder atenderlo. Así que eso sí es posible identificarlo. Desiree, ¿hay preguntas adicionales? Correcto. Sí, tengo una pregunta de nuestro público a distancia y es un caso hipotético. Es lo siguiente. En el escenario de que se eleve la autonomía municipal a rango constitucional, ¿cómo podríamos balancear entonces los poderes adquiridos por los municipios versus aquellas implicaciones de impacto por políticas públicas aisladas establecidas por el Estado? El ejemplo que tengo aquí es algún proyecto municipal a raíz de una competencia adquirida que tenga un impacto ambiental a nivel regional o nacional. ¿Cómo podríamos entonces balancear los intereses? ¿Qué podría hacer el tribunal? Bueno, primero, antes de que esto llegue a alguna controversia en los tribunales, lo que va a depender es pues, de qué modelo se utilice para elevar la autonomía municipal a rango constitucional. La realidad es que tiene que haber por necesidad una determinación de política pública de qué temas tienen que quedarse a nivel, digamos, de un gobierno central, a nivel estatal, y qué temas pues, son susceptibles de llevar a nivel municipal. Inclusive, y hay experiencia delimitando, pero en el caso de Puerto Rico, por ejemplo, y para el tema ambiental, pues vamos, yo no me atrevería a yo ahora mismo proponer la delimitación, pero sí puedo identificar que en relación a otra experiencia, pues habrá que ver entonces las circunstancias de cada lugar. ¿A qué me refiero? Pues el tema, digamos, del tamaño de Puerto Rico, el tema un poco, ¿verdad?, de los recursos naturales en Puerto Rico, el tema, por ejemplo, de hasta qué punto es eficiente tener unas políticas que de toda la ciudad, de todo el país o de la ciudad. Por ejemplo, y para ejemplificar un poco lo difícil que es esto, vamos al tema, por ejemplo, de ordenamiento territorial. Uno de los grandes baluartes de la ley del 91, de la ley de municipios autónomos, era entonces que cada municipio hiciera un plan de ordenamiento territorial. De hecho, originalmente el concepto de municipio autónomo era el municipio que pudiera alcanzar entonces el grado de poder hacer un plan de ordenamiento territorial. Después de eso, ¿verdad?, pues se modificó. Y uno ve ese modelo donde lo principal para la autonomía es el plan de ordenamiento territorial y uno mira dónde estamos en el 2016 con las discusiones del plan de uso del terreno y de repente, pues, aunque hay un intento de que sea compatible, hay una tensión y son dos visiones de tener una planificación a nivel municipal o tener esa planificación a nivel de todo Puerto Rico. Así que eso es un asunto, y adelantando un poco algo de una reflexión final que iba a hacer, eso es un asunto que antes que dárselo a los tribunales es un asunto de política pública y es un asunto que en el proceso democrático tenemos que discutir. Por eso es que es importante que estas discusiones se den y que haya un contenido bastante específico, porque esto lo que no puede ser es incorporar en la Constitución una expresión general de autonomía municipal
y después entonces a ver qué pasa en los tribunales cuando ocurre un conflicto ambiental y a ver lo que los tribunales deciden, porque sería un ejercicio incorrecto de dónde se localiza la decisión de política pública y no debe ser lo que llegue en los tribunales, pues llegará, pero eso es anticipable. Tan anticipable que lo estamos discutiendo, por ejemplo, ahora como una posibilidad. Vamos entonces ahora a continuar, particularmente con la experiencia en América Latina. En América Latina podemos identificar 3 tipos de enfoque. Y esto es, ¿verdad?, pues a manera general, son muchas experiencias, pero nos ayuda a tener estas categorías. Un primer enfoque es lo que yo le llamo el enfoque liviano. Son constituciones que reconocen un principio general de autonomía sujeto a legislación. Ese es el caso, por ejemplo, en Chile y en Argentina. El otro modelo, yo le llamo un enfoque moderado. Incluye, de manera más específica, un reconocimiento de competencias locales. Pero solamente hace eso. Uno lo que encuentra es una lista. El enfoque fuerte, sin embargo, es un enfoque que tiene también una distribución de competencias, pero tiene una declaración de que esto es un Estado descentralizado. Y esto es un Estado que se va a desarrollar de manera descentralizada. Así que no solamente es, digamos, una distribución de qué va a ser qué, sino que es un mandato de que como sociedad, como país, como estructura de gobierno, vamos a trabajar hacia una descentralización. Y los ejemplos ahí que podemos identificar son Perú y Colombia. Ahora vamos a ver un poco en concreto qué podemos encontrar en alguna de estas constituciones. El enfoque liviano, mencionamos que era Chile y Argentina. Por ejemplo, el ejemplo de Chile, un planteamiento general que dispone la Constitución. La ley deberá determinar la forma en que se descentralizará la administración del Estado, así como la transferencia de competencias a los gobiernos regionales. ¿Qué va a pasar? Pues lo que se disponga por la Asamblea Legislativa, aunque hay un reconocimiento en relación a los países que ni siquiera mencionan esto. Sobre los municipios, como quiera, hay unas disposiciones también bastante concretas. Se menciona la relación de que van a satisfacer las necesidades de la comunidad local, que habrá una ley que determinará sus funciones y de manera general las municipalidades gozarán de autonomía para la administración de sus finanzas. Como les dije, este es el enfoque liviano. Y aún estando eso, digo Chile Hoy, esto es una columna que escribió en un periódico de Chile la persona encargada, el principal funcionario del gobierno de Chile, Ricardo Cifuentes, subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo. Publicó una columna hace menos de un mes en un periódico en Chile con esta expresión: los municipios son la puerta de entrada al sector público para la ciudadanía. Es ahí donde se proveen los servicios más demandados por la mayor parte de la población y es ahí también donde se entregan buena parte de los beneficios sociales que proporciona el Estado. Pese a ello, el país no ha cuidado bien a sus municipios. Progresivamente, lo que decíamos hace un rato, se le ha ido traspasando programas y atribuciones sin el financiamiento necesario, lo que fue acrecentando su desfinanciamiento, así como también sus funcionarios fueron quedando en una condición desmembrada respecto al resto de los trabajadores del sector público. Así que hay unas constantes en las críticas y esto es un reclamo respecto a lo que hace falta y una queja en el contexto de aquella disposición constitucional. Así que quedaría claro que aquello no tuvo un efecto entonces, digamos, de resolver el hecho de los problemas y todavía hay unos retos que se discuten. En el caso de Argentina, esta otra versión de un planteamiento general, la Constitución de Argentina, cada provincia dicta su propia constitución conforme a lo dispuesto por el artículo 5, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Hay una realidad también acá en lo que son estas constituciones y es que, y es importante decirlo, en la mayoría de ellas hay 2 niveles. Abajo del gobierno central está el nivel de regiones y está el nivel local. Y en ocasiones, esto es un ejemplo de que lo que es la autonomía del gobierno local la va a definir el gobierno regional. Enfoque moderado. Recuerden que el enfoque moderado era un enfoque de competencia, una lista de competencias. Por ejemplo, en el caso de Panamá,
define cuáles son las fuentes de ingresos de los municipios. Hay cosas tan específicas como que los derechos sobre espectáculos públicos. Fíjense que esto está a nivel de la Constitución, algo muy, muy específico. Impuestos sobre el expendio de bebidas alcohólicas, derechos sobre extracción de madera, explotación y talas de bosques, que en los países con grandes recursos naturales no es poca cosa. Reconoce también la autoridad de los municipios para crear empresas municipales a nivel, otra vez, constitucional. Prohíbe que el gobierno nacional conceda exenciones de impuestos municipales, facultad que solamente tienen los municipios. Todos sabemos el tema de los créditos contributivos. Los municipios necesitan autorización para endeudarse, lo cual, ¿verdad?, pues también es un tema un poco de balance. No es que no lo pueden hacer, pero vamos, esto es lo que se llamaría en lo que es el derecho constitucional clásico, por ejemplo, de Estados Unidos, un tema de frenos y contrapesos. Lo que pasa es que los frenos y contrapesos los solemos ver en lo que es la relación entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial. A nivel de una relación horizontal, también hay unos frenos y contrapesos, y esto es un ejemplo de eso en Panamá. Panamá hoy, recuerden que es un caso otra vez moderado, tiene una lista. Esto lo dijo el presidente esto es un reportaje otra vez de unas expresiones públicas del presidente de Panamá, otra vez, febrero 2016, hace escasamente unos 2 meses, donde dijo que es necesario buscar los mecanismos para elevar a título constitucional la ley de descentralización. Obviamente no es que hay unos reconocimientos, pero entonces fíjense que básicamente lo que estaría reclamando bajo los modelos que estamos explicando, bajo los enfoques, aquí hay unas competencias, lo estamos catalogando como un enfoque moderado, lo que estaría reclamando el presidente es moverse a un enfoque fuerte, donde más allá de las competencias haya un compromiso de carácter constitucional con el principio de descentralización. De manera que esta ley sea elevada a título constitucional para que así nadie la pueda revocar. Un poco el planteamiento de la Constitución como un límite jurídico legal para actuaciones legislativas posteriores. Los enfoques fuertes, habíamos dicho que eran Perú y Colombia. En el caso de Perú, como quiera, hay un planteamiento general. Recuerden que en el enfoque fuerte, habíamos dicho que aparte de lo que son listas de competencias, hay un compromiso claro con la política de descentralización. Así que esta es la parte fundamental, donde se dice, en el caso de Perú, la descentralización es una forma de organización democrática y constituye una política permanente de Estado. Fíjense que tampoco es que se captura un momento donde vamos a descentralizar y después seguimos funcionando. Es una política permanente, porque los retos de la administración son permanentes. De carácter obligatorio, otra vez, enfoque fuerte, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país. Uno de los temas, por ejemplo, que se planteaba en la discusión en el caso de Perú era una crítica a lo que se consideraba que era un desbalance en el desarrollo territorial, donde todo estaba concentrado en la zona metropolitana, en la capital. Y una de las cosas que busca particularmente elevar a rango constitucional la descentralización es ese tema de un desarrollo integral del país. Como quiera, también dice que se va a desarrollar por etapas, en forma progresiva y ordenada, conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales. Claro, puede haber un planteamiento de cuánto se tarde esto. Por eso es que estos modelos fuertes están acompañados siempre de un plan nacional de descentralización. Por más fuerte que parezca el texto, el entendido claro es que el mero texto, la mera inclusión a nivel constitucional de un mandato de descentralización no es suficiente y requiere que hayan unas políticas, unos planes, y eso se va a dar dentro de ese criterio de un progreso ordenado. Ya si vamos a ver algunas de las listas, como quiera, hemos dicho que eran principios generales y algunas de las listas, los gobiernos regionales, obviamente temas de desarrollo económico, socioeconómico regional, derechos sobre los servicios de su responsabilidad,
Hay cosas más específicas, por ejemplo, promover y regular, recuerden, gobiernos regionales, actividades y servicios en agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones, educación, salud, medio ambiente, fomentar competitividad, inversiones y financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto regional. Fíjense que el planteamiento en ocasiones a nivel regional es que hay cosas que no deben funcionar a nivel central, pero que sería tal vez ineficiente que funcionen a nivel de un gobierno municipal o local. Y responden entonces a la lógica de que es mejor que operen a un nivel regional, lo cual también es un reto en el caso de Puerto Rico, porque nunca hemos operado de esa manera. Gobiernos locales, lista de gobiernos locales. Crear contribuciones, tasas, arbitrios, licencias, planificar el desarrollo urbano y rural, desarrollar y regular actividades en servicios en materia de educación, salud, vivienda, medio ambiente, transporte colectivo, coincide con muchas cosas también de los gobiernos regionales. Lo que queda claro, aparte de las dudas que pueda haber si es regional o local, es que esta materia no la va a tener el gobierno nacional, sino que va a funcionar entonces en esta esfera de descentralización. Patrimonio de las municipalidades, los tributos que haya creado, derechos económicos que generen por las privatizaciones y concesiones, transferencias que se den por ley. Colombia, en términos generales, reconoce autonomía a entidades territoriales y siguientes derechos: ejercer correspondencia que le correspondan, participar en las rentas nacionales. Importante, la distribución entre lo que es la nación y las entidades territoriales se va a dar a base de 3 principios: coordinación, concurrencia y subsidiariedad. Lista específica, asambleas departamentales, temas: turismo, transporte, ambiente, obras públicas, decretar tributos y contribuciones, empresas industriales o comerciales, regular junto al municipio deporte, educación, salud, nuevamente, los consejos, que son la legislatura a nivel municipal, establecer la remuneración, por ejemplo, adoptar planes de desarrollo económico, uso del suelo, preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio. En términos de la experiencia de América Latina, ¿alguna pregunta, algún comentario que quieran compartir? Sí, profesor, sí. ¿Podríamos incluir dentro del análisis liviano, moderado y fuerte? Obviamente sabemos que es moderado y fuerte. ¿Podríamos ubicar a Puerto Rico en alguna de ellas? ¿O estaría fuera en comparación con el análisis de los términos de moderado, de liviano? Bueno, la realidad es que recuerden que estas categorías de donde parten es de tratar de agrupar las maneras en que las constituciones que reconocen políticas de descentralización lo atienden. Así que, pues, en ese sentido, ¿verdad? Pues nuestra constitución ni siquiera entraría en la lista de las que vamos a distribuir entre las categorías. Okay. Nosotros lo que tenemos es la ley de municipios autónomos y obviamente pues una ley que es muy específica. Y podremos tener, o sea, la realidad es que esta no es la única ley que hemos tenido históricamente. Podemos comparar la ley de municipios autónomos del 91 con la del 60 y las experiencias que habían que hubo antes durante el siglo pasado. Y podemos decir pues que algunas tenían un grado de autonomía y otros menor, pero definitivamente, o sea, pues en términos de la categoría constitucional, pues estaría fuera de que lo viéramos en ese sentido. Okay. Yo estoy concluyendo ya. Lo que quería hacer era tal vez una reflexión muy corta en términos de las experiencias de todas las que hemos visto. Fíjense que aquí hay una combinación de elementos de política pública y elementos legales. El modelo un poco de Estados Unidos, pues
en una sociedad de muchos litigios, pues parte mucho de la idea de que vamos a incluir entonces una disposición constitucional para entonces tener una herramienta para poder litigar contra el Estado, para impedir que haga cosas. Obviamente, si desatendemos los criterios de elaboración y decisiones importantes de política pública, pues definitivamente vamos a llegar a esos casos en los tribunales y para los abogados y abogadas pues será algo muy interesante, pero tal vez no sean de tanto provecho, porque realmente lo que yo creo que hay que tomar es esas protecciones que sí tienen un carácter legal, pero combinado en el caso de los enfoques fuertes, por ejemplo, en América Latina, con la idea de unas políticas muy claras y el desarrollo de unos planes. Si no ocurre eso, si no viene acompañado un rango constitucional de eso, pues no va a ser entonces suficiente. Y me parece que esa es una lección que es importante que la consideremos. Así que yo pues con esto me despido, agradezco la atención de todos ustedes. Esta no va a ser la única ocasión en que vamos a discutir este tema. Posteriormente pues también tendremos otras alternativas de hacerlo, particularmente con lo que es la experiencia del caso de Puerto Rico. Así que para mí, otra vez, mi nombre es William Vázquez Irizarry y ha sido pues un placer poder haber compartido esta tan importante discusión. Agradecemos su sintonía a este webinar sobre el tema de la descentralización en el plano constitucional. Esperamos la hayan pasado muy bien. Les exhorto a que vayan a su pantalla a mano derecha luego del final de la presentación, donde podrán descargar el documento que contiene la hoja de evaluación para este seminario. Luego al final le aparecerá el correo electrónico donde podrán someter su evaluación. Así que les invito a que por favor se registren en nuestros próximos seminarios. Nos vemos pronto.